Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que ya se han unido. Hoy tenemos harta asistencia, más de 300 personas. Así que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en el día de hoy. Sabemos que es un tema de interés para la gran mayoría de nosotros. Así que esperamos que esto sea una presentación en la cual ustedes puedan aclarar dudas, conocer en qué nos encontramos actualmente. Y más que nada compartir, sabemos que muchas residencias ya han ido cerrando en pos de lo que está sucediendo de la pandemia actualmente. Así que les damos las gracias por la asistencia. Les recordamos que todas las consultas son vía chat y las dudas van a ser aclaradas al final de la presentación. Espero que nos escuchen bien. Hoy les presenta Paola Verazaín. Ella es enfermera de profesión, es la macrozona centro-sur de la estrategia de aislamiento del nivel central y ha tenido la oportunidad muy de cerca de acompañar a los equipos de residencias sanitarias que han tenido los primeros casos de variantes Delta. Así que ha sido un trabajo que ya se viene realizando con anterioridad y esperamos que esto también siga consolidando los conocimientos que ustedes ya tienen. Les recordamos las sesiones de capacitación que existen en Hospital Digital para residencias sanitarias en relación a IAS, que fueron realizadas en agosto del año pasado y en febrero de este año, así que también vamos a aprovechar de adjuntarles esos links para que se pongan al día aquellas personas que han ingresado a la estrategia en estos últimos meses y no han podido visualizarla, ¿ya? Así que de paso vamos a ver algunos aspectos de esa presentación y dejo con ustedes a Paola Verazaín. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, como dijo Patricia, esta es una presentación que hemos organizado junto al equipo de gestión clínica. Esta capacitación tiene como objetivo reforzar todo lo que tiene que ver, como su título lo dice, las medidas de autocuidado en relación a las variantes de preocupación. Aquí les pido por favor que todas sus consultas las puedan ir haciendo a través del chat, porque al finalizar la presentación, con Patricia vamos a estar respondiendo sus preguntas. Aquí les muestro esta diapositiva que es un poco para hablar de la historia, ¿cierto?, de las pandemias, cómo han afectado a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, esta línea de tiempo nos describe lo que pasó antes de Cristo, ¿cierto?, y en la época después de Cristo. Hay algunas menciones, por ejemplo, la plaga de Atenas, la peste bubónica en el siglo XIV, y ya en la edad contemporánea podemos apreciar la gripe española en el siglo XX, ¿cierto? Entonces, estas pandemias toda la vida han afectado a la humanidad. Y si ustedes observan acá, esto muestra el número de muertes que han provocado estas pandemias a lo largo de la historia, siendo la que más muertes ha provocado es la peste negra, ¿ya?, con 200 millones de muertes alrededor del mundo. Después la viruela, después la gripe española con 40 a 50 millones, SIDA con 25 a 35 millones, y vean dónde se ubica ya el COVID-19, con más de 4.360.000 muertes hasta la fecha. ¿Ya? Por lo tanto, siglo XXI, estamos, ¿cierto?, viviendo esta nueva pandemia. Por eso, aquí, esta foto muy representativa, porque ha afectado a prácticamente todos los países del mundo. Aquí les muestro la situación epidemiológica mundial. Si ustedes observan, este es un informe que se actualiza constantemente. Esto lo hace la Universidad Johns Hopkins, ¿ya?, y este es de las 12:20 del día de hoy, en que muestra que hay más de 208 millones de casos a nivel mundial, con más de 4.300.000 muertes, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, en los últimos 28 días a nivel mundial han habido más de 17 millones de casos, con más de 271 muertes a nivel mundial.
¿Cuál es la situación epidemiológica en Chile al día de ayer? 754 casos nuevos, con 5.573 casos activos confirmados, con una positividad, ¿cierto?, en la última semana de 1.49%, que ha ido en disminución, ya actualmente con un 1.32%. Entonces, en esta diapositiva ustedes observan que desde que llegó, ¿cierto?, el primer caso a Chile, hubo un aumento, ¿cierto?, significativo en junio del 2020, después en enero de este año, marzo, abril se mantuvo al alza, en junio otro pic, y esta es la situación actual en que hay una disminución progresiva de los casos, ¿cierto?, a partir del 17 de junio. Aquí más que nada es para reforzar la estadística, ¿cierto?, al día de ayer con respecto a los casos confirmados acumulados y los fallecidos totales que ya se los dije. En esta lámina también muestra la cantidad de casos nuevos a nivel nacional, concentrándose el mayor número de casos nuevos a nivel de la región metropolitana. En cuanto a las residencias sanitarias, tenemos un total de 125 residencias sanitarias a la fecha. Si ustedes observan, también existen otros dispositivos, pero con respecto a las residencias sanitarias, el factor de ocupación es de un 30%, situación que está directamente relacionada con la disminución de los casos nuevos y los casos activos confirmados a nivel nacional. En relación a las principales variantes del SARS-CoV-2, tenemos que distinguir que tanto la OMS como el CDC, que es el Centro de Prevención para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha descrito 3 tipos de variantes, ¿ya? La OMS describió 2, pero el CDC agregó una tercera. Dentro de estas tenemos las variantes de preocupación, y en esta está la que nos queremos abocar un poquito más hoy día, porque es la que ya ingresó al país, que es la variante Delta. Y además tenemos las variantes de interés y las variantes de gran consecuencia. Dentro de las variantes de preocupación, ¿por qué se llaman de preocupación? Porque existe evidencia de que estas variantes provocan mayor transmisibilidad. También hay estudios en que muestran aparición de enfermedades más graves, de más hospitalizaciones y muertes que están relacionadas principalmente con los usuarios que no están vacunados, ¿ya? ¿Qué otra característica tienen estas variantes? Aumenta la virulencia, hay cambio en las presentaciones clínicas de la enfermedad y además se ha visto que disminuye la eficacia de las medidas sociales y de salud pública con respecto al diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. Acá, en este cuadro, se explica, ¿cierto?, cómo se llaman estas variantes de preocupación. En este momento tenemos la alfa, la beta, la gamma y la delta. Si ustedes se fijan, acá dice dónde se identificó por primera vez esta variante. La primera variante, que es la alfa, se identificó por primera vez en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil y la delta en la India. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en la India comenzaron a reclamar por qué se los estigmatizaba, ¿cierto?, diciendo que esta es la variante de la India. Entonces, se adoptó, se consensuó que ya no se iban a llamar más estas variantes por el nombre del país de origen, ¿ya?, sino que por las letras del alfabeto griego. Por eso, actualmente se conocen como alfa, beta, gamma o delta las variantes de preocupación. ¿Y qué tenemos que saber nosotros? Que en Chile, de acuerdo a los datos de vigilancia genómica, de acuerdo a los datos de vigilancia genómica nacional, actualmente la variante gamma, y hay otra que es una variante de interés que se llama lambda, son las que más circulan en el país, ¿ya?
se ha determinado que un 70 o un 80% de las secuencias en el último periodo corresponden a este tipo de variantes. Acá les muestro en este gráfico, el día 24 de junio se llegó a Chile el primer caso con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ya el día 15 de julio teníamos 12 casos. El día 20, 32 casos. El día 2 de agosto, 59 casos. El 9 de agosto, 86 casos. Y el 13 de agosto ya estamos con 128 casos según el último reporte. O sea, si ustedes observan, ha ido en aumento progresivo, ¿cierto? La cantidad de casos ya secuenciados, que se haya hecho secuenciación genómica en Chile. Entonces ya vimos, ¿cierto?, las variantes de preocupación, pero también existen las variantes de interés. También en estas variantes de interés hay algunas características que se asocian, ¿cierto?, al virus, ¿ya? También tienen una alta transmisibilidad y tienen la capacidad de escapar, ¿cierto?, de la acción del sistema inmunitario. ¿Qué se ha podido comprobar? Que dan lugar a una transmisión significativa en medios extrahospitalarios. Y esto ya está en distintos países, estas variantes de interés, ¿ya?, con una prevalencia creciente, ¿ya? Y cada vez tenemos mayor número de casos. Hasta hace unas 2 semanas teníamos 7 variantes de interés. En el último reporte ya encontramos 4 variantes de interés. La ETA, la IOTA, la kappa y la lambda. Acá está el país donde se originó inicialmente. La lambda es de las variantes de interés que más circulan en Chile en este momento. Y tenemos la tercera categoría que se definió, que son las variantes de gran consecuencia. Pero buenas noticias. Hasta el momento no hay variantes del SARS-CoV-2 que lleguen a este nivel de tercera categoría, ¿ya? Cuando se transforman en variantes de gran consecuencia, cuando se reduce significativamente la efectividad con respecto a las variantes que circularon previamente. Entonces, en este dibujo, ustedes pueden observar que la variante original, ¿ya?, una persona contagiada con esta variante infectaba a 2 personas. Con la variante Delta, los estudios actuales evidencian que puede contagiar de 5 hasta 8 personas, ¿ya? Siempre teniendo en consideración que las personas vacunadas disminuye, ¿cierto?, la severidad del cuadro, ¿ya?, y hay menos hospitalizaciones. Si ustedes observan acá, la variante Delta, como les dije, puede ser transmisible, ¿cierto?, de 5 a 8 personas. Se dice en este momento que es tan contagiosa como la varicela, ¿ya? El virus original contagiaba entre 2,4 a 2,6 personas. La variante alfa, entre 4 a 5 personas, ¿ya?, para que ustedes vean cómo es la comparación con respecto a la cepa original y a otras enfermedades de transmisión infecciosa. Entonces, en este punto, es muy interesante ver con respecto a la variante Delta, que si ustedes observan acá, este es el núcleo del virus y esto son las especies, ¿cierto?, que son las espigas, ¿ya? Acá encerrado en un círculo, esta es la que se llama proteína espiga o spike, ¿ya? Entonces, esto es importante para entender un poquito que estas variantes corresponden a aislados de SARS-CoV-2, ¿ya?, que poseen cambios que le confieren un comportamiento diferente con respecto al virus original. Esto es muy importante tenerlo claro, porque estos virus tienen cambios en su genoma, o sea, en su ARN. Y estas modificaciones, o sea, lo que se llama mutación, ¿ya?, van a tener un impacto a nivel de esta proteína, ¿ya? Esta proteína, spike
o proteína espiga, o proteína S, ¿ya? Es la que utiliza este virus para entrar al organismo, al ser humano. Entonces, otra cosa importante, otra característica importante de este coronavirus, ¿ya? Es que esta espiga, su componente estructural son alrededor de 1300 aminoácidos. Y estos aminoácidos sirven como bloques de construcción, ¿cierto? En la codificación de esta proteína. Y estas proteínas, ¿cierto? Cuya estructura, si ustedes ven como sobresalen, le da la forma de corona. Y esta forma es la que permite que ingrese a las células respiratorias, ¿ya? Ingresan a un receptor en estas células respiratorias que se llama AC2. Y este receptor abre la célula y permite que el virus entre y se replique. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de las medidas de prevención y autocuidado? ¿Ya? Este es un tema súper básico que, como les dijo Patricia anteriormente, ya se ha repetido en las videoconferencias que se ha dado en relación a este tema, pero este tema es básico y esencial que todos lo comprendan, ¿ya? Porque si uno comprende cómo se desarrolla, ¿cierto?, esta cadena de transmisión, puede tomar las medidas, ¿cierto?, necesarias para cortar esta cadena de transmisión. Entonces, ¿qué es importante señalar acá? Tenemos un reservorio que puede ser inanimado o animado, ¿ya? Entonces, si en este reservorio, o sea, en esta persona infectada, va a estar, ¿cierto?, el coronavirus. Y este virus, ¿cómo llega a un huésped, a un hospedero que no está infectado? ¿A través de qué? A través de una vía de transmisión. Y esta vía de transmisión es a través de gotitas y fomites, ¿ya? Entonces, ¿cómo este reservorio, que en este caso sería el ser humano, puede transmitir este agente, que es el virus, hacia este huésped sano a través de la tos o el estornudo, ¿ya? Esa es la vía de transmisión, que es a través de las gotitas que se van a producir en esta tos o en este estornudo. Entonces, ¿qué es importante como concepto? Es que este virus se transmite a través de gotas y fomites, a través de un contacto estrecho en el cual estamos sin protección, ¿ya? Si este huésped está sin protección, se va a producir la infección. En cambio, si este huésped está con protección, nosotros logramos cortar esta cadena de transmisión. Ese es un concepto súper importante que les quiero traspasar. Entonces, el nombre de la enfermedad es COVID-19, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y las principales formas de contagio es como les dije recién, ¿cierto? Cuando la persona exhala estas pequeñas gotitas a través de la tos o el estornudo y estas gotitas ingresan, ¿cierto?, a este huésped a través de la mucosa oral, de la mucosa nasal o de la mucosa bucal. Esa es la puerta de entrada. ¿Qué otra vía importante de cómo se contagia este virus? ¿Ya? Si yo tengo contacto con una persona contagiada, ¿cierto?, con COVID-19, ¿cierto?, y no me lavo las manos, ¿ya?, mis manos van a ser portadoras de este virus en este momento. Si yo me toco los ojos, la nariz o la boca, va a ser mi puerta de entrada de este microorganismo a mis vías respiratorias. ¿Qué es importante destacar? ¿Cuál es la sintomatología que hasta el momento se ha asociado a esta variante? Se ha descrito cefalea, se ha descrito odinofagia, dolor de garganta y secreción nasal, ¿ya? Y además los síntomas comunes que tenemos
de las demás variantes, fiebre, ¿ya? Anosmia, geusia, mialgia, etc. Según la evidencia actual, la cantidad de virus en una persona infectada con esta variante Delta es 1000 veces más que las personas infectadas con la versión original del virus, ¿ya? Entonces, importante recordar que por estas mutaciones genéticas que les expliqué en la diapositiva anterior, se propaga más fácilmente de persona a persona y aumenta las infecciones y hospitalizaciones entre los no vacunados. ¿Ya? Acá está la circular número 29, ¿cierto? El ordinario número 2936, que salió se publicó el día 10 de agosto, o sea, hace una semana. ¿Ya? Y este ordinario es muy importante porque actualiza las definiciones de caso sospechoso, probable, confirmado para esta pandemia. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que el caso sospechoso, ¿cierto?, se define en el ordinario cuando hay un cuadro, ¿cierto?, con al menos un síntoma cardinal y 2 o más los signos y síntomas restantes, ya sea tos, congestión nasal, anosmia, geusia, etc. ¿Ya? Ese es el caso sospechoso. Tenemos también contacto estrecho de un caso confirmado o caso probable de infección por SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, es toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y hasta los 11 días después del inicio de síntomas del caso. ¿Ya? Tenemos un caso confirmado, ¿ya?, de SARS-CoV-2 en que la persona tiene que cumplir con la definición de caso sospechoso, o sea, tener un síntoma cardinal, más 2 más signos o síntomas, y además que presente una prueba rápida, ¿cierto?, de antígeno para SARS-CoV-2 positiva. Y hablamos de un caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2 cuando han transcurrido, ¿cierto?, al menos 90 días desde la fecha de notificación de la primera infección, ya sea en un episodio que haya sido sintomático o asintomático. Y acá ustedes ven que también se considera caso probable, ¿cierto?, para los efectos de investigación epidemiológica, y aislamiento se deben manejar como caso confirmado. Esto es súper importante como definición. Con respecto a la variante Delta, vemos que también tenemos un caso confirmado de variante Delta cuando tiene secuenciación genómica que confirme que corresponde a esta variante. Tenemos caso probable de variante Delta, con nexo epidemiológico de variante Delta y contacto estrecho de variante Delta. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué nos importa? Esta parte. Para el personal de salud, ¿cierto?, se considera como contacto estrecho a la persona que brinda atención directa a un caso confirmado por un trabajador de salud, pero sin los elementos de protección personal recomendados. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos elementos de protección personal? Mascarilla, guantes, pechera, escudo facial. Sí, el personal de salud no cumple con estas medidas básicas, ¿cierto?, se considera como contacto estrecho. ¿Cuáles son las medidas en relación a la variante de preocupación Delta? Acá lo importante es que en todos estos casos se debe hacer investigación epidemiológica en terreno por el equipo Seremi de Salud. Aislamiento por 14 días en residencia sanitaria, esto es lo nuevo, ¿cierto?, u hospital dependiendo de las condiciones del usuario. Si cumple con los criterios de inclusión, va a ingresar a la residencia sanitaria. Si está con signos de descompensación,
tiene que ingresar a hospital. Y se debe realizar seguimiento por 14 días y evaluación médica si se requiere. Otra cosa nueva que salió en este ordinario es que estos usuarios se deben testear al día, ¿cierto?, posterior al día 10 de aislamiento. Y si es positivo el resultado de este examen, debe extenderse el aislamiento por 7 días más. Importante también considerar, ¿cierto?, los VAC, en los puntos estratégicos de la comuna en que reside o trabaja esta persona, y fortalecer la comunicación de riesgo en la comunidad, donde se detecten estos casos positivos y su contacto estrecho. En relación a los contactos estrechos de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta, también se realiza la investigación epidemiológica en terreno, se realiza PCR y secuenciación genómica siempre para los casos positivos, y también se establece una cuarentena de 14 días en residencia sanitaria u hospital si corresponde, con seguimiento y evaluación médica oportuna si se requiere. Otra cosa importante de señalar, ¿cuáles son las medidas de prevención de la infección por variante Delta? No hay nada absolutamente nuevo. Las medidas de prevención son las mismas que hemos aplicado hasta el momento. En relación al gráfico que les presenté inicialmente, se espera, ¿cierto?, que los casos de variante Delta continúen aumentando en Chile por su transmisibilidad. Por lo tanto, aquí está el centro, ¿cierto?, lo central de esta capacitación, que es reforzar las medidas actuales, las que ustedes ya conocieron, ¿cierto?, y aprendieron. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, y recordar siempre, ¿ya?, recordando esta cadena de transmisión, que la puerta de entrada al organismo es mucosa ocular, nasal y bucal. Si nosotros usamos, ¿cierto?, los elementos de protección en forma adecuada y correcta, vamos a cortar esta cadena de transmisión, ¿cierto? Vamos a evitar que este virus, ¿cierto?, con su espiga, logre ingresar a estas células respiratorias y provoque la infección. Por lo tanto, aquí lo vital es reforzar, ¿cierto?, los equipos de salud, cómo cortar esta cadena de transmisión. Bueno, y aquí contarles un poquito que a raíz de una pandemia de H1N1 que hubo en el 2011, se hizo un estudio, ¿cierto? Y la OMS y el Ministerio de Salud determinaron que las medidas efectivas, ¿cierto?, para disminuir la cadena de transmisión son las precauciones estándares, ¿ya? Y además, en este tipo de infección específica, ¿cierto?, por COVID, se agregan precauciones adicionales por gotitas y por contacto. Aquí vamos a pasar rápidamente esta parte porque son muchas cosas que ustedes ya la han visto. Pero ¿cuáles son las medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud establecidas por el Ministerio? La vigilancia epidemiológica que ya se está realizando para todos los casos, ¿cierto?, sobre todo para lo que es la trazabilidad de los nuevos casos con esta nueva variante. La capacitación del personal es súper importante. O sea, uno piensa muchas veces que lo están haciendo correctamente, pero nos ha tocado ver en algunas visitas a la residencia que no, por ejemplo, no se colocan los elementos de protección personal adecuadamente. No siguen un orden correcto o se los retiran sin seguir un orden correcto para retirárselo. Entonces es súper importante estar siempre constantemente capacitándose y viendo cuáles son los puntos de falencia que se pueden mejorar con el personal. Y en esto está incluido velar por el cumplimiento de estas precauciones estándares, ¿ya? Y de las precauciones específicas, en este caso, que sería el aislamiento por gotitas y de contacto. También está el uso de técnicas sépticas en los procedimientos, que en residencias sanitarias
son pocos los procedimientos que necesitemos realizar técnicas propiamente tal. Sí, hay que hacer supervisión del aseo de las habitaciones y velar por el manejo adecuado de los desechos, que en este caso se adecuan, ¿cierto?, como desecho asimilable a domiciliario. Entonces, ¿qué son las precauciones estándares? Son las medidas que se deben tomar frente a todo usuario en cualquier tipo de atención, en cualquier lugar en que se realicen atenciones de salud. Independiente del diagnóstico del paciente, estas son las que siempre aplicamos. Y estas medidas protegen al personal de salud. Y su aplicación es responsabilidad de todos y cada uno. Todos somos responsables. Entonces, ¿qué es lo que incluye en estas precauciones estándar? La higiene de manos, ¿cierto? La higiene de manos es muy importante. Se puede realizar ya sea con agua y jabón o solución, ¿cierto?, en base alcohólica. Más adelante vamos a ir desarrollando un poquito este tema. El uso correcto de elementos de protección personal, ¿cierto? Uso correcto de mascarilla, protector facial, ya sea antiparra o escudo facial. No tocar la cara, por lo que hablamos, por la puerta de entrada, ¿cierto? Si nuestras manos no están higienizadas. Uso de un delantal desechable, tipo pechera impermeable. Uso de guantes desechables. Mantener siempre el distanciamiento físico y social, ¿ya? Vacunación, lo ideal es que todas las personas ya contaran con las 2 dosis y siempre estar pendiente de las medidas de autocuidado. Y con esto, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Protejo esa puerta de entrada. Y al proteger esta puerta de entrada, corto la cadena de transmisión. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos transmitirle a ustedes? ¿Cómo cortar esta cadena de transmisión? Además de estas precauciones estándares, tenemos las precauciones específicas. Y estas específicas o adicionales van a estar determinadas de acuerdo al microorganismo causante de la infección. Es importante también saber que la implementación de estas precauciones en la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud son consideradas hasta el momento como una medida fundamental y básica para implementar siempre en la atención de salud. Estas se implementaron en el año 1982 en Chile. ¿Qué incluyen? Higiene de manos. La higiene de manos es súper importante. Si es lavado de manos con agua y jabón, se deben lavar las manos por al menos 40 segundos, ¿ya? Con frotación y siguiendo todos los pasos que más adelante se los voy a mostrar en una infografía. Lo mismo que si se realiza esta higiene de manos con solución en base alcohólica, ¿ya? Al menos se debe hacer esta higienización por 20 segundos. Si es menos, no sirve, ¿ya? El uso de barreras protectoras, cuando nos referimos a este tema, estamos hablando de todos los elementos de protección personal. La prevención de exposición al material cortopunzante. ¿Por qué en residencia hablamos de material cortopunzante? Porque hay algunos usuarios, ¿cierto?, que son diabéticos y tenemos que hacer control de hemoglucotest. Por lo tanto, usamos, ¿cierto?, al realizar el hemoglucotest, estas lancetas de punción capilar que formarían parte de esta exposición a este material, que debe ser desechado correctamente. La limpieza de superficie es súper importante, por lo mismo que hablamos, por la alta, ¿cierto?, transmisibilidad de este virus. Acuérdense que la carga viral en las personas con variante Delta aumenta, ¿ya? Por lo tanto, la limpieza de todas las superficies, sobre todo manillas, el encendedor y el interruptor de las luces, todo lo que se toque frecuentemente debe ser limpiado con mayor frecuencia. La adecuada eliminación de basura y desechos también es muy importante. Por eso, cuando vamos a visitar las residencias, se les pide que tengan ciertos basureros con tapa, que se accionen con pedal, ¿cierto?, para ir eliminando
directamente a este basurero los desechos que se generen de nuestra atención. Un adecuado manejo de cadáveres, porque sí, hasta el momento han habido algunos fallecimientos en residencias sanitarias y siguen todo un protocolo de atención. Es importante también la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estornudamos o tosemos, ¿ya?, y estamos con mascarilla, esa mascarilla debe ser cambiada posteriormente de que yo estornudé, ¿cierto?, o tosí. Por lo tanto, se debe cambiar. Si yo estoy sin mascarilla y voy a estornudar, voy a toser, y no tengo un pañuelo a mano, debo utilizar, ¿cierto?, la parte interior de mi codo para estornudar o toser ahí. Siempre lavado posterior de manos. Si tengo un pañuelo, uso el pañuelo, ¿cierto?, lo desecho en un basurero con tapa. Siempre después de cualquiera de estas circunstancias que le he nombrado, se debe realizar higiene de manos. Bueno, estas son infografías que ustedes pueden apreciar en todas partes, que están en relación a las precauciones estándar, ¿ya? Como el uso de algunos elementos de protección personal, ¿cierto?, el adecuado manejo cortopunzante. Y con respecto a las precauciones adicionales, estas, como les dije anteriormente, estas medidas se aplican a pacientes seleccionados que están infectados o colonizados por microorganismos epidemiológicamente importantes. Después les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, estas precauciones adicionales o específicas están destinadas a cortar esta cadena de transmisión de gérmenes, evitando así las infecciones cruzadas. ¿Qué encontramos nosotros en la técnica séptica? ¿Ya? Esta técnica séptica es el conjunto de medidas destinadas a la disminución de la contaminación microbiana durante los procedimientos. Entonces acá tenemos nuevamente la higiene de manos. Siempre va a estar presente en todo lo que hagamos y es la más importante. El uso de barreras protectoras, la delimitación de áreas. Por eso nosotros insistimos cuando vamos a visitar las residencias que tienen que tener adecuada delimitación de áreas, limpia, áreas sucias, ¿cierto? Las áreas que son administrativas, las áreas que son para comedor, las áreas que son para descanso, etc. Uso de antisépticos, la verdad es que en residencia no utilizamos, aparte del alcohol, otro antiséptico, más bien utilizamos varios desinfectantes. Y con respecto al uso de material estéril, que también es un componente de la técnica séptica, en residencias sanitarias tenemos equipos de curación en caso que se produzca, por ejemplo, alguna lesión por una caída, para dar la primera atención. Entonces, en base, ¿cierto?, al conocimiento de la vía de transmisión de las infecciones, hasta el momento se han determinado 4 tipos de aislamiento: el aéreo, por gotitas, por contacto, y el aislamiento protector, que es para pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces nos vamos a referir al aislamiento por gotita y por contacto, que es el mecanismo de transmisión del coronavirus, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten por gotitas, ¿ya? Esta precaución o aislamiento por gotita es usada en pacientes con enfermedades respiratorias que se transmiten, como les dije, por estas gotitas. Estas gotitas a veces pueden formar un núcleo de gotitas que en algunas ocasiones pueden mantenerse en suspensión, ¿ya? Y esto es importante saber porque hay procedimientos que son generadores de aerosoles, ¿ya? Y estos procedimientos que son generadores de aerosoles va a determinar el tipo de elemento de protección que debemos utilizar. Estas gotitas, generalmente la evidencia científica que se tiene hasta el momento, pueden desplazarse hasta medio metro. No permanecen en suspensión, lo que la diferencia, ¿cierto?, de la transmisión por vía aérea. Requiere de habitación individual, ¿cierto? Si no se dispone de ella, los usuarios que ocupen esta habitación deben ser todos contacto estrecho del mismo grupo familiar o
todos casos positivos del mismo grupo familiar, ¿ya? Siempre se debe utilizar mascarilla si usted va a estar a menos de 1 metro del paciente. Y además, el uso de guantes y el uso de pechera. Aquí hay otra infografía con respecto a las precauciones por gotita, ¿ya? En que señala que el uso de guantes obviamente no aplica en forma permanente para las gotitas. Tenemos las precauciones de aislamiento de contacto. Aquí algunos ejemplos de las infecciones en que se aplica este tipo de aislamiento. En este tipo de aislamiento también es importante que el usuario esté en una habitación individual, que use guantes, ¿cierto? El delantal. Y en este tipo de precaución se utiliza cuando los usuarios tienen infección o colonización conocida o sospechosa por microorganismos que son transmitidos por contacto directo o indirecto. Aquí también una infografía con respecto a las precauciones de contacto. ¿Y cuál es el objetivo de lo más importante, cierto? De lo que hemos conversado, que es la higiene de manos, es eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora microbiana residente. Prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud y prevenir la diseminación de los microorganismos vía mano portada. O sea, cortar la cadena de transmisión. ¿Qué entendemos por flora residente? ¿Cierto? Es la que nos acompaña, ¿cierto? Es parte de nosotros. Esta no puede ser erradicada en forma definitiva, por lo tanto, con la higienización de manos, esta disminuye, pero no se elimina. En cambio, sobre esta es la que actuamos, sobre la flora transitoria, ¿ya? Que corresponde a los microorganismos, ¿cierto? Que están presentes después de tocar superficies que están contaminadas con este virus, ¿ya? Y esta es la que tenemos que eliminar con el lavado de manos. Por lo tanto, para que un lavado de manos sea efectivo, ¿cierto? Y cumpla con su objetivo de eliminar esta flora transitoria y disminuir la flora residente, debemos lavarnos, ¿cierto? A través de frotación, siguiendo la técnica el paso a paso, por lo menos durante 40 segundos. Y acá, si ustedes observan, están cuándo nos tenemos que lavar las manos. Antes y después del contacto directo con pacientes, después de tocar, ¿cierto?, alguna secreción, al cambiar de lugar de trabajo, de un área limpia a un área sucia, de un área, etcétera, ¿cierto? Después del contacto con objetos inanimados, tenemos que siempre higienizarnos las manos. Y también tenemos, ¿cierto?, la solución en base alcohólica, que para que cumpla su propósito, debemos realizar, ¿cierto?, esta higienización a través de esta paso a paso, al menos por 20 segundos. Una vez que ya están secas nuestras manos, el procedimiento, ¿cierto?, está listo, terminado y nuestras manos ya son seguras. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener con respecto a la solución en base alcohólica? Debe tener certificación del Instituto de Salud Pública, ¿ya? Se debe mantener cerrado en un lugar alejado del calor y de la luz solar directa. Utilizar, ¿cierto?, dentro del periodo de vigencia desde la fabricación y fecha de apertura. Ideal que se manejen en envases pequeños. Y otra cosa súper importante que también nos encontramos en la visita, que los puntos donde estaban ubicadas estos dispensadores de la solución en base alcohólica estaban como un poco alejados del lugar de atención. Entonces, estos deben estar disponibles en los puntos de uso. O sea, si ustedes están en una residencia sanitaria que es un hotel con varios pisos, en todos los pisos deberían estar ubicados, ¿cierto?, estas soluciones, ¿ya?, tanto al entrar como a la salida de los pasillos. Si usted, por ejemplo, está en un área común, por ejemplo, llámese área administrativa, comedor, zona de descanso, usted solamente debe circular, ¿cierto?, con su uniforme y su mascarilla correctamente instalada.
Si usted debe realizar una atención directa al usuario con COVID-19, se debe realizar higiene de manos y colocarse, ¿cierto?, todas las barreras protectoras. Guantes, delantal desechable, la mascarilla quirúrgica y el escudo facial. Con respecto a la prevención de exposición por material cortopunzante, como les dije, manejamos en las residencias sanitarias lancetas para punción capilar para la toma de hemoglucotest y estas se eliminan en esta caja especial, ¿cierto?, de seguridad o safebox, y esta caja debe ser llenada solo hasta 3/4 de su capacidad y luego debe ser eliminada. Dentro del ordinario, ¿cierto?, que hay con respecto a la eliminación de desechos, habla, ¿cierto?, en el punto número 4 del manejo de residuos especiales que se generan en residencias. Estos residuos especiales tiene que haber una coordinación, ¿cierto?, entre APS o los establecimientos de salud para que sean desechados correctamente. Si esto no es factible, se debe realizar la contratación del servicio para que sean eliminados correctamente. Entonces, si ustedes observan acá, está como el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Para cortar esta cadena de transmisión, el personal de salud debe utilizar correctamente los elementos de protección personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo primero? Primero higiene de manos. Después me pongo el delantal desechable. Este delantal desechable, ¿cierto?, lo ideal es que las mangas cubran todo el brazo y antebrazo y que tengan un sistema de sujeción del dedo y que permitan abrocharse en la parte de la espalda, ¿cierto? Me coloco el delantal, después me coloco la mascarilla, me coloco el escudo facial y finalmente me coloco los guantes de procedimiento. Entonces, ¿qué es importante con respecto a los guantes? Siempre se debe realizar higiene previa de mano. Estos guantes deben ser cambiados entre los usuarios que nosotros vamos atendiendo, ¿ya? O sea, si yo paso de una habitación a otra habitación, tengo que ir cambiándome los guantes y realizar higiene de mano. Se ha visto que en algunas partes usan doble guante. Esto no tiene ninguna evidencia científica que avale su uso, por lo tanto es un solo par de guantes, ¿ya? ¿Y cuándo se utilizan los guantes? Cuando estamos, ¿cierto?, en la rutina del control de signos vitales. Con respecto a las mascarillas, ustedes pueden observar que están las típicas mascarillas quirúrgicas que son planas, ¿cierto? Y están estas mascarillas que son preformadas. La única diferencia entre las dos es que esta, como es preformada, queda más lejos, ¿cierto?, de la boca, por lo tanto se humedecen menos, ¿ya? En cambio, esta mascarilla quirúrgica, si usted observa que está húmeda, ¿cierto?, esta debe ser cambiada inmediatamente. No hay una hora específica para el cambio de mascarilla, pero generalmente se dice que deberían ser cambiadas cada 4 horas. ¿Qué es importante con respecto a la mascarilla? Que deben cubrir, ¿cierto?, lo que es boca, nariz, ¿ya?, bajo el mentón, y se deben ajustar. Por eso traen este ajuste a nivel nasal. Y esto evita que se nos desplace la mascarilla y después tengamos que estar reacomodándola, ¿ya? Porque una vez que está instalada correctamente la mascarilla, hay que evitar tocarla. Siempre se retira desde los elásticos, desde la parte posterior. ¿Qué es lo que vemos actualmente en las calles? Vemos gente que la usa como bufanda en la frente, solo tapando la boca, solo tapando la nariz. O sea, es muy importante el uso correcto de la mascarilla. O sea, que cubra nariz, boca y bajo el mentón, ¿ya? Y que esté, ¿cierto?, con esta sujeción a nivel de la nariz, ¿ya? Que se apriete bien en esa zona para evitar que se desplace. Entonces también existen estas infografías con respecto a cómo, ¿cierto?, usar y quitarse correctamente la mascarilla. Lo más importante acá, una vez que ya estamos en la atención directa de los usuarios, no debe tocarse la mascarilla.
Con respecto a los escudos faciales o antiparras, ¿ya? También la utilizamos en la atención directa de los usuarios hospedados en las residencias sanitarias. ¿Por qué? Porque acuérdense que la cadena de transmisión nos dice que este usuario es el reservorio, que va a toser, va a estornudar. Por lo tanto, para cortar la cadena de transmisión, yo tengo que proteger mi puerta de entrada. Y mi puerta de entrada, ojos, nariz y boca. Lo mismo con la pechera impermeable, ¿ya? Que la utilizamos para realizar la atención directa de los usuarios. Otra cosa importante es la delimitación de áreas, como les dije, en las estaciones de enfermería de las residencias sanitarias. Consideramos como área limpia el lugar, por ejemplo, donde se preparan los medicamentos. El área sucia, donde dejamos transitoriamente el material que ya hemos utilizado en la atención directa de los usuarios y además donde vamos a hacer la descontaminación del material. Por ejemplo, estos escudos faciales que son reutilizables. Con respecto a los desinfectantes, sabemos que algunos se inactivan con la presencia de materia orgánica. Por lo tanto, el concepto acá es que siempre se deben aplicar sobre superficies limpias. Entonces, estas superficies se deben someter a una limpieza con agua y jabón, enjuagar y después se aplica el desinfectante. ¿Y cómo se aplica? Con un paño, ¿cierto? Limpio. Hay que respetar el periodo de vigencia, no utilizar productos vencidos. No hay que mezclar, por ejemplo, el cloro con detergente o con jabón. Se debe mantener alejado de las fuentes de calor, ¿cierto? Y de la luz solar directa. Y lo que les dije también, que hay que desinfectar con mayor frecuencia todas las superficies de contacto que son las que se tocan con mayor frecuencia. Interruptores, manillas, teléfonos. Existen varios tipos de desinfectantes. Los fenoles, el alcohol, ¿cierto? Los productos clorados, el peróxido de hidrógeno, el amonio cuaternario. Aquí vamos a dar como ejemplo el uso del cloro en las superficies de alto contacto en residencias sanitarias. Se utiliza 1000 partes por millón, ¿cierto? En un minuto de contacto. Este cloro, una vez diluido, ¿cierto? Dura 24 horas y está alejado de las fuentes de luz y calor. Se aplica con un paño limpio y se requiere el uso de los elementos de protección personal, ya que es irritante y tóxico. ¿Y qué significa? Que este cloro se diluye al 0,1%, o sea, a 1000 partes por millón. Tienen que ustedes saber que el cloro comercial, ¿cierto? El que ustedes encuentran está en una concentración entre el 4,8 al 6%. Si ustedes tienen 1 litro de agua y le agregan 20 cc de cloro, o sea, una cucharada sopera, eso les va a dar la dilución para que quede al 0,1%. En medio litro de agua deberían agregar 2 cucharaditas de té, o sea, 10 cc de cloro, para que les dé esta concentración. Y se debe cambiar cada 24 horas. Otra cosa importante, no hay que tocarse la cara. Esto voy a ser súper repetitiva porque lamentablemente hemos tenido algunos brotes en algunas residencias sanitarias dentro del país, ¿ya? Y se ha visto que en algunos casos no han respetado esto o se les olvida. Hicieron todos los procedimientos y les cayó, no sé, la chasquilla al ojo y con la mano contaminada se tocaron y hay una vía de entrada. Por lo tanto, recuerden, las manos, ¿cierto?, tocan todo. Y este virus no traspasa la barrera de la piel, si está indemne, ¿cierto? Pero ingresa a través de los ojos, la nariz y la boca. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que prever. O sea, tal vez por un acto inconsciente tendemos a tocarnos la cara, a tocar la mascarilla, pero esto es lo que debemos evitar. Si yo necesito tocar, ¿cierto?, el ojo, la nariz o la boca, debo higienizarme previamente las manos. Otra cosa súper importante a considerar es el distanciamiento físico, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto, como les dije,
que estas gotitas alcanzan medio metro, ¿ya? Por lo tanto, con 1 metro de distanciamiento, ya sea de las personas, de las mesas de comedor, de los escritorios, las zonas, la área administrativa, nos tocó ver muchas residencias que cumplían a la perfección con esto. Tenían habilitadas mesas para los distintos integrantes del equipo de salud con el distanciamiento adecuado, ¿ya? Y además, para las colaciones, ¿cierto? Realizaban turnos, ¿cierto? Para que fuera el mínimo aforo mientras estaban cenando o almorzando. ¿Qué es importante? Si usted como funcionario presenta algún síntoma respiratorio, tiene que informar inmediatamente a su jefatura directa, ya sea la enfermera coordinadora de su residencia o si existen, por ejemplo, coordinadores a nivel provincial o regional, informar directamente a quien corresponde. Acuérdense que los síntomas leves también deben avisar, ¿ya? En este sentido es súper importante las búsquedas activas de casos que se realizan con alguna periodicidad para determinar, ¿cierto?, aparición de nuevos casos. Entonces, siempre avisar. Con respecto a la vacunación, lo ideal es que todos los grupos objetivos estuvieran vacunados, ¿ya? Bueno, como ya les mostré anteriormente, faltan muy pocas miles de personas para que completen la segunda dosis, pero los niños aún no se vacunan. Por lo tanto, si estamos vacunados, vamos a proteger al grupo que todavía no se ha vacunado, que son los niños, ¿ya? Y en este momento, de acuerdo a la evidencia, los que corren más riesgo siguen siendo los no vacunados. Bueno, aquí les muestro en esta algunas vacunas que han sido estudiadas hasta el momento con su porcentaje de efectividad, ¿ya? Con 2 dosis, si ustedes observan, aumenta, ¿cierto?, la efectividad contra la variante Delta. Por eso es muy importante la vacunación, sobre todo en el grupo de los rezagados. Hasta el momento hay 10 países a nivel mundial que han aprobado la 3ª dosis de la vacuna, ¿ya? Dentro de eso, en Sudamérica destaca Uruguay y Chile. Muy rápidamente, en las regiones donde se han pesquisado usuarios con variante Delta, se han hecho algunas implementaciones a nivel local. Por ejemplo, se establecieron áreas limpias y sucias por piso. En el hotel, ¿cierto?, en la residencia donde están hospedados estos usuarios. Esta implementación de áreas limpias y sucias por piso, idealmente sería que tuvieran un acceso a un lavamanos. Dentro de lo posible, lo ideal es que se destine personal exclusivo para la atención de estos usuarios. ¿Qué han hecho otras regiones? Dejar una residencia sanitaria exclusiva para la atención de usuarios con variante Delta y sus contactos estrechos. También se han destinado zonas de descanso y comedor exclusivo para el personal que atiende a estos usuarios. Se han hecho capacitaciones locales con el correcto uso de los elementos de protección personal. Y además, se han implementado medidas adicionales con respecto al personal hotelero y de alimentación, porque hay que reforzarlo, sobre todo lo que es la capacitación de las medidas de autocuidado. Y es importante que hayan basureros exclusivos en el piso donde están estos usuarios con variante Delta. Otra cosa importante, que idealmente se debería disponer de residencias sanitarias que tengan la factibilidad de tener abertura de las ventanas. ¿Para qué? Para permitir una ventilación natural, ¿cierto?, de estas habitaciones. Eso se ha hecho como algunas medidas específicas implementadas en algunas regiones. Entonces, lo más importante acá,
usar la mascarilla, lavar las manos, el distanciamiento físico, ¿cierto? Cumplir con todos los protocolos, tanto en el uso correcto de los elementos de protección personal y el retiro correcto, a su vez, de los elementos de protección personal. Esta lámina, como para ir terminando, la encontré muy simpática porque se convirtió en un meme en las redes sociales. Entonces, acá, ¿qué les quiero decir con esto? Nuestra mejor armadura en este momento es estar vacunado, ¿cierto? Y mantener y cumplir con rigurosidad, o sea, ser súper estricto en lo que son las medidas de prevención y autocuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra puerta de entrada está a nivel facial. Y por ahí, ¿cierto? Si no cortamos esta cadena de transmisión, este virus va a entrar a nuestro organismo a través de esta puerta de entrada. Por lo tanto, estamos ya, ¿cierto?, en el paso a paso, han avanzado a varias fases, pero no nos relajemos, ya que esta variante Delta ya ingresó al país. Por lo tanto, ahora, más que nunca, hay que ser estricto y riguroso con las medidas de autocuidado. Porque esta variante puede aprovechar, ¿cierto?, la relajación de las medidas de prevención sanitaria para expandirse. Y eso es lo que no queremos, ¿ya? Queremos cortar la cadena de transmisión. Ya, Paula, vamos a dejar un espacio para preguntas. La primera se relacionaba a temas de las vacunas, que yo le contesté a la persona que realizó la pregunta que los referentes de vacunas debiesen responder en relación a los estudios actuales. Después dice, ¿cuáles son los protocolos post-mortem en caso de que algún paciente en residencia fallezca, por ejemplo, según si cambia la cepa? Por ejemplo, si falleciera alguien con variante Delta, yo creo que se refiere a la pregunta. Bueno, hay que adoptar los mismos protocolos. Exacto. Que están establecidos. Acuérdense que con esta variante es todo igual, salvo que tenemos que ser más rigurosos y estrictos con el uso de los elementos de protección personal. ¿Ya? Pero las medidas son las mismas que las indicadas anteriormente por ordinario. Así es. Es lo siguiente. Dice, ¿qué opinión tienen de la sanitización de ambientes con amonio cuaternario? Ya que en ambientes utilizan como en aerosol o fumigación. Esta medida hasta el momento no tiene evidencia científica en su utilización. Por lo tanto, no es de una de las medidas que está recomendada, hacer la sanitización como del aire. Eso no está recomendado. Ahora, en general, los desinfectantes que se ocupan, más que nada por un tema de bolsillo a veces y porque son una marca más conocida para nosotros, es el cloro, ¿ya? Pero se ha visto que han ingresado nuevos desinfectantes al mercado, los cuales deben contar, lo más importante es que deben contar con registro ISP, ¿ya? Y que, entre comillas, tengan la autorización debida como para poder operar con ellos. Después dice, la higiene de manos con solución alcohólica tiene la misma eficacia que el lavado de manos, ¿son reemplazables entre sí? Sí. En este momento, o sea, si usted, el concepto aquí importante de destacar, antes se decía que por cada 3 higienizaciones, ¿cierto?, con solución en base alcohólica, uno debería lavarse las manos con agua y jabón. Ese concepto, la verdad, que es un mito, ¿ya? O sea, si usted tiene las manos limpias, visiblemente limpias, puede seguir utilizando la solución en base alcohólica. Después dice, en las cofias, ¿qué tan prácticas son? Queda como amplia la pregunta. O sea, el uso de gorro no es una medida, o sea, si usted quiere usar cofia, no hay ningún problema, pero no está dentro de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la cofia, por ejemplo, si yo quiero que mi chasquilla, mi pelo, no tenga en contacto con mi cara, yo voy a
utilizar una cofia, pero por mi tranquilidad personal, porque así yo no voy a estar tocándome el pelo y voy a evitar llevarme las manos, ¿cierto?, a esta puerta de entrada. Después dice, ¿entre un paciente y otro hay que solo cambiar los guantes o todo el traje? Esta es una pregunta antigua y ya se ha tratado en sesiones anteriores. Sí, debe cambiarse los guantes entre paciente y paciente. Y el traje es según... están las circulares C37, la 1, la 2 y la 4, para que las repasen, ¿ya? ¿Cómo debe ser el cambio del traje? Los guantes siempre con lavado de mano, pero el traje se hay que ir viendo dependiendo de los casos. En caso de, por ejemplo, de los contactos estrechos, hay que cambiarse todo porque ellos se pueden positivizar en el camino. Entonces hay que tener esos resguardos. Y eso me imagino que la gestión clínica local lo tiene como bien establecido en la región. Sí, nos tocó ver en una visita que pasaban de una habitación a la otra habitación, más bien eran cabañitas, y utilizaban la solución en base alcohólica sobre los guantes desechables. Eso es una medida que no está recomendada. Por lo tanto, si usted pasa de una habitación a otra habitación, debe retirarse los guantes y realizar higiene de manos. ¿Ya? Después dice, un poco también en la misma línea, en la rutina de control de signos vitales, en residencias sanitarias transitorias, igualmente se debe cambiar los guantes de habitación en habitación. Exactamente. Me imagino que estas son las EST, donde hay viajeros. Sí. Después dice, si el virus no traspasa la barrera de la piel indemne, ¿qué medidas debemos tomar si aparece dermatitis por uso de jabón con pérdida de continuidad de la piel? ¿Limitamos el trabajo? En ese caso, la prevención es lo más importante. Usted debe cuidar su piel. Hay estudios que indican que el uso de cremas, ¿cierto?, posteriores al lavado frecuente de manos ayudan bastante para evitar estas dermatitis por el uso frecuente de jabón o solución en base alcohólica. Otro consejo siempre que a uno le dan en la práctica es enjuagarse bien, que habitualmente en el dorso, en esta parte, es donde más generamos dermatitis porque nos queda el jabón, el resto ahí. Lo otro es ver la marca de guantes que utiliza. A veces los látex resultan muy irritantes para algunos y anda mejor con el nitrilo. Eso es como los consejos que uno puede dar, y a veces son a base de mucho talco, entonces el talco que te queda adherido, y después uno lo mezcla con alcohol gel, entonces se empieza a impactar en la mano. Yo creo que el enjuague es súper importante también. Y en el caso que la dermatitis exceda y entre comillas ya te genera molestia, yo diría que acudas al médico, porque ahí te indican cremas y obviamente ver qué procede después. Espérame un poquito, estoy leyendo. Dice, ¿cuáles son los fómites a tener más cuidado? ¿Son todas las superficies reservorias para el virus? Generalmente, como les dije, las superficies de mayor contacto. Manillas, llaves del lavamanos, interruptores. Ahora, algo súper importante también que me acuerdo que destacó mucho Marcela Quintanilla, el referente de IAS en la sesión anterior, era que si bien hay estudios donde había permanencia del virus, no se conocía la capacidad infectante que podía tener. Pero por lo mismo nuestras manos son las grandes, entre comillas, transportadoras. Si bien podemos tocar la mesa que puede tener el virus, es importante que lo que traspasamos con las manos, ¿ya? Pero esos estaban en estudio, un poco la carga viral que sostenían esa superficie, pero por lo mismo debemos prevenir. Sí. Recordar también que un usuario cuando ingresa a residencia sanitaria está con su carga viral muy alta y esta va disminuyendo, ¿cierto? Hasta alcanza niveles así de disminución franca al día 10, pero inclusive todavía puede seguir con carga viral hasta una semana después.
¿ya? Pero no necesariamente infectante. Claro, ¿cuál es la vida útil del escudo facial? Yo creo que ahí depende mucho de la marca. Sí, pero como consejo general, si usted observa que este escudo facial usted no ve adecuadamente, ya empieza a perder la visibilidad, ya no se debería usar. O si el elástico está cediendo, tampoco. O a veces la desinfección que se realiza posterior al uso, se empieza como a craquelar, ¿cierto? Como a partir. Tampoco se debería seguir utilizando. Mira, aquí dice, con respecto a los días de aislamiento de un COVID positivo Delta, ¿son 14 días? Sí, 14 días. Después De dice, acuerdo doctor Fonseca, al nuevo ordinario 2936, que salió hace una semana. dice doctor Fonseca, en Chillán, en caso de inmunosuprimido, la extensión de cuarentena se mantiene hasta 21 días en inmunosuprimido, se necesita más. Se envió un correo con esa instrucción, que el médico determina el grado de inmunosupresión del paciente o inmunodeprimido, dependiendo de Claro. los antecedentes que tenga el paciente. Esa instrucción se envió para que lo pueda revisar con su gestión clínica local. Dice, ¿están permitidos los delivery para pacientes Delta? Los delivery siempre son una controversia, no solo en el Delta, siempre. Sí, mira, en general los delivery nosotros en muchos lugares los han cortado, ¿ya? Nos autorizan. Sabemos que en algunas regiones es mucho más complejo que en otras. Lo importante es el manejo del material una vez que lo haya usado el paciente, ¿ya? De cómo lo eliminamos y cómo se dispone después de la basura general. Yo creo que eso es importante, cómo está la manipulación de la basura, de los residuos. Dice, ¿y cuándo se debe extender por los 7 días? Esto según vigilancia epidemiológica, que se hacen los testeos, ya en eso está encargado más bien epidemiología. Y ellos ven a la población, entre comillas, que se secuencia y la población que se controla, que habitualmente es esta población delta, ya, pero tiene mucho que ver con el equipo de epidemiología local, a quienes está dirigido. Exacto. Pero si se realiza un test de antígeno y este sale positivo posterior al día 10 de aislamiento, se debe extender, ¿cierto?, el aislamiento por una semana más, o sea, por 7 días. Claro, dice, para los usuarios Delta que deben realizarse el test de antígeno posterior al día 10, ¿es obligatorio? En los menores de edad, los padres pueden aceptar o rechazar dicho procedimiento. Eso lo determina la autoridad sanitaria local. Totalmente la autoridad sanitaria local. Eso es con epidemiología. ¿Cómo puedo ventilar una habitación si no hay ventanas? Decir que son ventanales sellados. Mira, este tema de los ventanales sellados lo tratamos en la sesión del 17 de febrero. Lo contestó el doctor, era bastante controversial. En estricto rigor, la vía de contagio o la vía de transmisión es por gota. Entonces, efectivamente, entre comillas, no queda en el aire. O sea, podría quedar en la superficie y no se sabe la capacidad infectante. Por lo mismo nosotros, ante la escasez un poco de las pruebas y todo, pero lo que hemos visto es que no ha habido mayor problema. Por ejemplo, en el caso de las variantes Delta, les sugerimos que ojalá los hoteles que se dispongan tengan esta capacidad de abertura de ventanas, ya para poder promover la ventilación de la habitación, especialmente en ellos, como para no tener ninguna dificultad. Pero eso también se trató en la sesión anterior. Después dice... dice, ¿se debería entrar a la habitación a control de signos vitales o el paciente a asomarse a la puerta? He leído que se realiza de ambas formas. ¿En qué va la indicación de una u otra forma? Qué buena pregunta porque lo volvemos a repasar. Ya. Se debe hacer ingreso a la habitación, ¿ya? Si usted cumple con el uso correcto de los elementos de protección personal, no tiene ningún problema para realizar el control de signos vitales adentro con el usuario, ¿ya? La medida de sacar al paciente al pasillo, eso no está referida por nosotros.
Después dice, me gustaría saber respecto a variante Delta, ¿cuántos días serían en total si el usuario sale positivo al 10º día? ¿Serían 18 o 21? Serían los 10 más los 7. Claro, Los 10 más los 7. 7. Claro, o sea, en estricto rigor, claro, los 10 más los 7. Consulta las diferencias entre contacto estrecho. De todas maneras, vamos a revisar esa pregunta, la voy a reservar, porque efectivamente, claro, ellos tienen indicados los 14 días completos. Entonces, habría que ver si lo sumamos desde el día 10, los 7 días, o desde el día 14. Ahí lo vamos a consultar, ¿ya? Buena consulta, la voy a dejar anotada aquí. Dice, consulta, la diferencia entre contacto estrecho y caso probable por nexo epidemiológico es solo la cantidad de días pre y post contacto. Esto está contenido en el ordinario 2936, por nexo epidemiológico. Dice, persona que ha estado en contacto con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales o al menos 2 de los signos o síntomas compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de contacto. Ordinario 2936. Dice, ¿se permite el uso de esmalte permanente para funcionarios? Muchos me preguntan. Oh, esa pregunta también. No, es parte del lavado de manos no utilizar barniz de uñas. No, uñas cortas sin barniz es como lo básico, lo esencial para realizar un lavado de manos. Es como lo triste del personal de salud que nunca puede tener la, ¿cómo se dice? La manicure. Sí. Solo en el verano. Solo en el verano cuando está de vacaciones. Dice, a pesar que la estrategia de residencia sanitaria ocurre a nivel nacional, no todas funcionan de igual manera. Se recomienda para el manejo de datos clínicos de los usuarios, formato de puño, letra o digitalizado. Ya, todas tienen que funcionar iguales. Ya nosotros hemos hecho la fiscalización en todas las regiones y todas deben funcionar iguales. En relación al formato de los registros, hay cosas que se pueden modificar a nivel local. Habitualmente son todas de puño y letra, ¿ya? Y en un par de regiones cuentan con un sistema digitalizado, pero en sí debe contener la misma información de Arica a Punta Arenas. Eso es lo que nos importa. Y eso va dentro de los anexos del documento 857 de residencias sanitarias. Dice, a pacientes con variante Delta, ¿ellos pueden pedir egresos voluntarios? No, eso deben permanecer en la residencia sanitaria hasta que completen su cuarentena o su aislamiento. Dice, consulta, ¿por qué debemos delimitar al personal clínico que trata pacientes con contacto estrecho Delta positivo? COVID positivo, si al fin y al cabo todos los profesionales trabajamos con todos los pacientes, por ejemplo, el doctor y kinesiólogo. ¿Cuál es la finalidad de aislarlo en espacios comunes, ya sea comedor o administrativo, siendo las medidas de protección personal son las mismas? Yo les conté en la casi penúltima diapositiva que estas fueron medidas que se implementaron con la llegada del primer caso variante Delta a Chile, ¿ya? Entonces, en ese momento se implementaron esas medidas porque era un hotel grande con un solo caso de variante Delta, se dejó un piso exclusivo para la atención de estos usuarios y su contacto estrecho, pero los demás pisos de este hotel seguían, ¿cierto?, con la atención de pacientes no Delta, ¿ya?, para hacer la diferenciación, ¿ya?, y para hacer como el seguimiento de qué pasaba, ¿cierto?, con estos funcionarios que atendían a estos pacientes y poder hacer la vigilancia exclusiva del uso correcto de PP, ¿cierto?, y ver cómo se comportaba esta nueva variante que no teníamos experiencia en Chile. Dice, también el paciente inmunodeprimido, lo volvieron a preguntar. Le pido a la gestión clínica local que baje el correo en la cual se habló de los pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Que eso tiene que ver mucho con el criterio médico. Pero en resumen, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis trisemanal es el nefrólogo tratante quien decide los números de días de aislamiento, ¿ya? En otros casos va a ser el médico de la residencia quien lo decide.
Después decía una pregunta cuando se hablaba de los casos en residencia que existen en distintos pisos. Segundo piso debemos tener una caja con guante, alcohol gel para desinfectar manos, para cambio de guante y caja de mascarilla. Pregunta. Claro, o sea, si ustedes están en una residencia sanitaria que son muy diferentes a lo largo del país, deberían tener por piso habilitado un área limpia, ¿ya? Porque no van a estar subiendo y bajando pisos para ir a buscar material para realizar la atención directa de los usuarios. Eso debería estar habilitado por piso. Dice, consulta. ¿Se recomienda usar N95 en caso de pacientes delta con tos permanente? No, no se recomienda el uso de este tipo de mascarilla, ya que solamente está indicado en procedimientos generadores de aerosoles. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si un usuario en residencia sanitaria presentara un paro cardiorrespiratorio y ustedes llaman al SAMU y lo intuban en la residencia, ese es un procedimiento generador de aerosoles. Entonces, en ese caso sí se recomienda. Si hubiera que aspirar secreciones al paciente, es un procedimiento generador de aerosoles. Pero los demás procedimientos habituales que se realizan en la residencia, no se va a producir esta generación de aerosoles que se llaman de riesgo, ¿ya? Son algunos procedimientos que están previamente determinados que son de riesgo, ¿ya? Aspiración, broncoscopía, ventilación manual, ¿ya? A través de un ambú, etc. Después dice, vamos a terminar con 3 preguntitas. Consulta, si los variantes Delta llevan haciendo días de cuarentena en domicilio, ¿esos días restan a los 14 o los 14 se hacen completo en residencia sanitaria? Se restan. Pero va a depender mucho porque dice, si los Delta, va a depender del Delta, si es un caso confirmado o probable del inicio de síntomas o desde que se tomó el PCR. Ahí va a depender. Claro. Eso entiendo yo. Sí, sí, va a depender. ¿Sí? Porque, sí. Por ejemplo, si aquí aprovecho de comentarles que desde el 2 de agosto hay un nuevo programa de control de aislamiento domiciliario, en que se va a visitar a los viajeros, a los casos activos y a sus contactos estrechos intradomiciliarios. Entonces, si estos integrantes de este programa CAF detectan algún caso positivo, un contacto estrecho, lo van a derivar a residencia sanitaria. Entonces, ahí les van a calcular, ¿cierto?, desde la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha en que se tomó el PCR, para calcular, ¿cierto?, el número de días de cuarentena o aislamiento según corresponde. Eso va muy de la mano de epidemiología. Sí. Le pido a la gente de residencia que esté muy, especialmente a la gestión clínica, probablemente ustedes como personal que está dentro de residencia lo eleven a la gestión clínica para que ellos se comuniquen con EPI. Aquí insisten en la alta disciplinaria por Delta, pero lamentablemente la Delta tiene obligatoriedad de estar en residencia sanitaria. Les pedimos que eleven esos casos a su gestión clínica para ver si lo pueden articular con un equipo de contención, psicólogo, de poder ver la posibilidad de contener un poco más la situación con médicos, ver algún referente que les pueda apoyar de salud mental, porque habitualmente es como la mala tolerancia al encierro, ¿ya? Porque esta persona es complejo, porque estamos dejando en circulación a alguien que puede ser es un riesgo para la salud pública, que en este minuto estamos tratando de contener, de darle las herramientas, prestarle apoyo, el lugar, de hacer el aislamiento en buenas condiciones. Entonces, en eso tratar de contener la situación y ver si no elevar a la CDMI correspondiente. Dice, aquí si el paciente ordena comida chatarra, es que creo que eso tiene que ver con otro tema. Dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre el egreso de un usuario de residencia y el uso de la misma habitación para otro usuario? Es bueno repasar estas cosas de todas maneras. Como ustedes bien saben, en las últimas recomendaciones se les solicitó que una vez que el usuario egrese de la habitación,
se debe realizar una ventilación entre 15 a 30 minutos y después proceder a la limpieza habitual de la habitación. ¿Ya? Por lo tanto, desde que se va el usuario hasta que nuevamente ingresa otro, debería pasar máximo 1 hora y media. Perfecto. Vamos a dejar acá porque ya las demás algunas se repiten. La idea es que tenga que ver con el tema de hoy. Dice, la última, cuando hacemos kinesioterapia a pacientes es que se le administra oxígeno. Recordar que el oxígeno es solamente para sacar servicio de urgencia, ¿ya? No es de mantención ni por terapia ni nada, ¿ya? Tampoco se debe usar KN95, va a depender mucho del procedimiento que hagan los kinesiólogos, ¿ya? Esto también lo hablamos en una sesión de manejo de la insuficiencia respiratoria que fue dada en abril, ¿ya? Les vamos a compartir los links de las capacitaciones realizadas en sesiones anteriores de IAS. Aquí está la del 17 de febrero, se los comparto. Y les voy a compartir la de abril, del manejo precoz de la insuficiencia respiratoria, para que también la puedan repasar. ¿Ya? ¿Ya? Pero acá lo importante es señalar, para tranquilidad de los kinesiólogos que trabajan en nuestra residencia sanitaria, es que en este momento, de acuerdo a la evidencia científica, no está comprobado que su acción, ¿cierto? Su función genere el paciente aerosoles que sean de riesgo, ¿ya? Salvo situaciones específicas. Perdón, ahora está para todos los panelistas. Ahí envié para todos. Ya, nos vamos a despedir, se ha cumplido 1 hora y media. Agradecemos la asistencia de todos ustedes. Agradecemos a Paola por su tiempo, por el análisis de la información, para que estemos al día en relación a cómo va la variante Delta en nuestro país, qué medidas se han tomado tanto desde epidemiología en conjunto con la estrategia de aislamiento. Es sumamente importante que ustedes como personal de residencias sanitarias se mantengan al día, que sepan que nosotros como residencia vamos a seguir dando respuesta a este problema que estamos teniendo actualmente. Esperamos ser los que contengamos a estas variantes nuevas y podamos sacar de circulación a las personas y darles una buena atención por mientras están dentro de residencia. Y lo principal es darles la tranquilidad a ustedes de estar utilizando bien las medidas de PP y que estas les protegen, ¿ya? Yo creo que esa tranquilidad que uno tiene cuando uno trabaja es impagable y justamente eso nosotros queríamos traspasar en el día de hoy, darle algunos consejos de lo que se ha hecho en algunas regiones, continuar un trabajo y una comunicación muy cercana. Hace tiempo que no estábamos en contacto. Contarles que está este programa de aislamiento domiciliario, en la cual yo me imagino que en muchas regiones se han dado cuenta que les ha llegado más usuarios, porque al detectarlos en el domicilio y que efectivamente no están cumpliendo, ya sea el aislamiento o la cuarentena, o que no tienen las condiciones de habitabilidad, vamos, ¿sabe qué? Lo invitamos, mejor vaya a esa residencia, y les ha llegado más público durante esta etapa. Así que esperamos que también sigan llegando usuarios por esta vía, por este nuevo programa, que es un programa que les acompaña a ustedes, está dentro de la Seremi, y la idea es que esté sumamente bien articulado para que el uno y el otro se complementen y pues logremos dar respuesta a las personas que necesitan aislarse. Muchas gracias, Paola, por tu tiempo, por la exposición. Muchas gracias a todos los participantes en esta capacitación y por favor no tengan duda en hacer llegar sus consultas a sus coordinadores para que la traspasen a nosotros si es que a nivel local no se las pueden resolver. Sí. ¿Ya? La idea es que la capacitación es lo más importante para cortar esta cadena de transmisión. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.